Hoy Dios nos quiere hablar acerca del enojo, acerca de la ira en nuestras vidas, que es normal tener esos sentimientos, pero es mucho mejor poder controlar todas esas cosas, todos esos sentimientos y emociones, para no pecar, para no caer, para no desagradar a Dios, para no herir las vidas de aquellos que nos rodean. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 lo siguiente: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Lo primero es que es válido enojarnos. Lo que no es válido es que ese enojo nos lleve a pecar. Es válido que te enojes, pero mucho más importante es que sepas controlar ese enojo y que el enojo no te controle a ti. Dice esta palabra: no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, o sea, hasta que el día se acabe. Si te enojas en la mañana, trata de en la misma mañana resolver lo que te hizo enojar para que tengas una tarde libre de ese enojo y en bendición. No sea que llegue la noche y sigas con ese enojo y ese enojo te dure hasta el otro día y así se pasen los días llenos de enojo y ese enojo se convierta en pecado y se convierta en amargura. Si aparece enojo en tu vida, trata de cortarlo rápido. Eso es lo que nos quiere hacer entender esta palabra. Lo último que nos dice es: no den cabida al diablo. Y es que cuando estamos enojados, muchas veces le abrimos la puerta al diablo. Y sabe el diablo que estamos enojados, entonces salen de nosotros palabras hirientes. Con el enojo muchas veces podemos incluso hasta golpear a alguien por hablarlo de esa manera. Inclusive hay gente que, enojado o enojada, se ha divorciado. El enojo puede ser tan grande que se puede hasta atentar contra la vida de alguien. Y es ahí cuando habla esta palabra de que el enojo nos hace darle cabida al diablo. Por eso tratemos de prevenir el enojo. Y si simplemente aparece en nuestra vida, pues sepamos que no es bueno darle tanto lugar al enojo y darle cabida al diablo. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en esos momentos donde es difícil no enojarnos, porque hay detonantes. Pueden haber personas que nos hacen enojar. Pueden haber palabras, actitudes de alguien que nos hace enojar. Que Dios nos ayude a ser más paciente y que el Señor nos pueda ayudar a controlar ese enojo. Mi pregunta en este momento para ti es: ¿qué haces cuando te sientes enojado? ¿Qué haces cuando te sientes triste? ¿Será que te niegas a sentir esa tristeza? ¿Será que te niegas a estar enojado cuando es normal? Y entonces no te enojas hoy porque te controlaste, pero cuando llega el momento donde te acumulas por negarte a soltar ese enojo, te enojas multiplicadamente. No sé si me entendiste. Es decir, hay cosas que te pueden hacer enojar, pero te tratas de controlar o de reprimir tanto a soltar ese enojo que después te acumulas y explotas peor. ¿Qué te hace sentir ese enojo? ¿Será que te hace sentir rencor por otra persona? ¿Será que te hace ofender a los demás?
que sea Dios ayudándote y ayudándome a mí. Porque en todos es normal que haya esos momentos de enojo. Inclusive dice la palabra que Jesús se airó, se enojó, pero no pecó. Dice la palabra que Jesús entró al templo y vio que el templo se había convertido en un lugar donde cambiaban con aves, donde vendían cosas. Es decir, convirtieron el templo, la casa de Dios de ese momento, en un lugar donde se negociaba y se comerciaba. Jesús entonces volcó las mesas del enojo que tenía y no ofendió a nadie, simplemente derribó las mesas y dijo que ese no era lugar para que hicieran esas cosas, que esa era la casa de Dios. O sea que Jesús se enojó, mas no pecó, y vino a través de ese enojo a desembocarlo en un orden para la casa de Dios. Ojalá tener ese enojo en nuestras vidas, que hayan cosas que aunque nos hayan enojar, después podamos poner orden y no herir a las demás personas. La Biblia nos enseña a reconocer eso que sentimos, y la Biblia nos enseña que el enojo existirá en nuestras vidas, pero que es bueno que no pequemos, que ese enojo no nos haga pecar. Cuéntale a Dios hoy cómo te sientes y pídele perdón. Si has fallado porque te has enojado, si has fallado, si tienes de pronto rencores contra alguien, si ese enojo se ha desembocado en herir a alguien, pídele perdón al Señor, porque ese es el primer paso para que el enojo sea vencido en tu vida y para que ese enojo no te haga pecar. Pedir perdón a Dios siempre será lo mejor. Qué bueno que tú le digas: Señor, a veces me enojo tan fácil, a veces ese enojo me hace ofender a la otra persona, pero yo no quiero ser más así. Te pido paciencia, te pido control, te pido que la ira no me domine, te pido que el enojo no gobierne mi vida, sino que tu Espíritu Santo me gobierne. Tan poderosamente, tan profundamente esté tu Espíritu Santo en mí, que cuando quiera venir ese enojo, aunque sea normal, yo me enoje, pero no te falle. Yo me enoje, porque está bien enojarse, pero yo no ofenda. Yo no peque, Señor. Ayúdame a ser así. Ayúdame a controlar esas cosas para la gloria de tu nombre. Gracias le damos a Dios por este mensaje. Gracias le damos a Dios por esta enseñanza, porque es una enseñanza. Dios nos enseña, Dios nos habla todos los días de las promesas que tiene para nosotros. Pero también hay cosas que Dios nos habla, que debemos ir dejando, cambiando en nuestra manera de ser y de vivir. Entre esas, hoy Dios nos habló del enojo y nos dice: es normal que eso pase en sus vidas, pero lo más importante es que no pequen y no le den cabida al diablo para que el enojo se convierta en algo más. Gloria le damos al Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y espero hayas recibido esta palabra con todo tu corazón y que el Señor te dé dominio propio, te dé el control y la paciencia para cuando quieran llegar esos momentos de enojo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones.